Hoy te invitamos a conocer el ex polo industrial de Zárate, al noroeste de la provincia bonaerense, a orillas del río Paraná de Las Palmas, justo en las intersecciones por rotonda de las rutas provincial 6 y rutas nacionales 12 y 193, adjunto al ingreso de la ciudad. Bueno, buenos días. Buenos días. Acá estamos. Una vez más. Bueno, una cuenta pendiente que teníamos. Cuenta pendiente. Sí, hoy nos toca recorrer Zárate, nuestra ciudad. Bien. Así que, ¿De dónde? Zárate a orillas del río Paraná. claro. Sí. Con lo cual, yo algo que quiero comentar chiquito. Viste, siempre vamos a recorrer nosotros pueblos y es como que esos pueblitos queda una reseña histórica, chiquito, pues se desarrollaron con el tren, con lo que fuera y queda muy poquito y buscamos lugares nostálgicos. Acá medio como que sería al revés, ¿o no? Es como que acá era un rincón chiquitito que pertenecía a esa estación de la Cruz. Sí, bueno, después de pasada creo que el ferrocarril que iba a Rosario quedaba de pasada y bueno, ahí empezó a crecer Zárate más. Pero, Sí, en un punto pero creo que lo inicial más era fue el río. por el río, por la ubicación del puertos. río, sí. Bien. Por ese lado empezó. Y otra de las cosas que en aquella época eran caseríos, y después lo vamos a contar con detalle en los audio off y demás, se fueron desarrollando y después tuvieron muchas fábricas que para mí le dieron el bono a la actualidad. Hoy fíjate que somos, ¿cuántos? 140.000 habitantes en Zárate. O sea que en menos de 170 años la población creció un montón. Sí. Esta fábrica, que se puede ver apenas allá en ruina ahí atrás, ¿no? Sí, Sí. vamos a correr un poquito. Esta es una de las fábricas. Una de las fábricas. Después hay de las tantas abandonadas que hay en Además, Zárate. acá Ahora van a ver otra más y la van a ver también, adelante tienen otras. que es la Raizen. Sí. Esta se llamaba Meteor. Sí. Sí, y acá producían productos bélicos. Sí. Hubo una fábrica antes. Una igual. fábrica, la Diana O sea, se llamaba antes. materia también, prima para hacer. Sí. Materia cosas prima bélicas, ¿no? para, claro, para producción Si no bélica. tengo mal entendido, creo que era hilos para cubiertas. Esa fue la primera fábrica. Una de las cosas. La sí. primera, que se Claro. llamó la Diana. La Diana. Sí. Sí. Eso fue a principios del siglo XX. Pero después con el tiempo, más o menos por la época de la guerra, la Segunda Guerra, acá hacían productos bélicos. Sí. Y hay un barrio. Y claro, vos tomaste algunas imágenes. Sí. Eso Sí. está bueno también. Hay un barrio que se creó en base a la fábrica, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, Como Tiene pasa su- muchas veces, ¿no? Como que el trabajo, digamos, estimula a la gente a venir a vivir a la zona donde... Claro, sí. Tal cual. Tenían los Desarrollan empleados su acá y los mismos dueños de la fábrica ahora lo van a ver en una zona que vamos a mostrar. Vivían acá al costado. Sí, hay una casa que vos tomaste bien de frente. Sí. Esa sería, me imagino, porque calculo que la dan por jerarquía. Sí. Esa sería del mandamás, digamos, algo Claro. por el estilo. Sí. Bien. Bueno, vamos a tomar algunas imágenes de acá de Meteor Dale, y vamos a contamos recorrer un poquito. las ruinas. dale. Buenísimo, ¿Eh? seguimos. Las ruinas de Zárate. Las ruinas de Zárate. Entre 1689 y 1693, un tal Gonzalo de Zárate adquiere 5.500 hectáreas en la zona de la actual ciudad. En 1711 muere Zárate y por consiguiente las hectáreas se subdividen entre sus herederos. Más tarde, los hermanos Anta, en 1825, subdividen el territorio a la venta, siendo Rafael Pividal quien se adjudica la mayor cantidad de hectáreas. Estas fueron las bases para fundar el pueblo y el primer trazado del plano preliminar, titulado El Rincón de Zárate y Traza del Pueblo, nombre con el que se lo llamó durante mucho tiempo. Aprobado el 31 de enero de 1827, con la idea de 60 manzanas a orillas del río Paraná, dispuesta de manera rectangular, 10 manzanas sobre el río y 6 subiendo la barranca. Así se desarrollaba un pueblo con aspiraciones portuarias. El 19 de marzo de 1854, el gobernador de la provincia de Buenos Aires firmó el decreto de la creación del partido de Zárate, separándose de Exaltación de la Cruz.
sin perder de vista que se había fundado apenas 27 años antes, en 1827, cuyo plano de aprobación fue fechado en 31 de enero como cuartel segundo de Exaltación de la Cruz, razón por la cual hasta ese momento se consideraba esa fecha como la del nacimiento del pueblo. Un precario relevamiento de la época, precisamente en 1855, determina que aquel incipiente pueblo era solo un caserío a orillas del río, con apenas 20 casas de ladrillo y unas 320 de adobe y paja. Hoy podemos considerar que Zárate es un polo industrial desarrollado, pero retrocediendo en el tiempo podemos observar cómo se fue gestando. Grandes industrias como el frigorífico Smithfield, la Meteor, Reysol y Celulosa Argentina fueron los precursores de este fenómeno. Algunas incluso hoy siguen en actividad. Meteor. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la escasez de zinc comenzó a sentirse en el mundo. Su producción, ligada a la elaboración del latón militar, era de gran importancia para las fabricaciones bélicas. De esta manera se puso en funcionamiento la primera planta productora de zinc electrolítico en América del Sur. 1945 abasteció satisfactoriamente las necesidades del mercado, con una producción anual de 7.500 toneladas de zinc electrolítico, 30 toneladas de cadmio electrolítico y 36.000 toneladas de ácido sulfúrico, exclusivamente utilizado para fabricaciones militares. Entre los años 40 y 50 se establecieron familias, formando un barrio de 2 hileras con viviendas enfrentadas y separadas por un montillo de acacias. Debido a las emanaciones tóxicas de los gases sulfurosos provenientes de las fábricas, los migraron un tiempo. Al día de hoy podemos ver su barrio aún en pie con 50 familias nuevamente. Reysol. Su primera actividad productiva fue a fines del siglo XIX, siendo el frigorífico Anglo, propiedad del conde Matarazzo. 1942 reconvierte su fabricación, apareciendo así Reysol Sociedad Anónima, una fábrica dedicada al rubro textil. Con gran demanda de mano de obra femenina, cientos de mujeres trabajaban en sus instalaciones hasta 1980, producto de un gran incendio y eventuales pérdidas que hicieron al cierre parcial. Una década después, Reysol tendría una etapa más. En 1990, los descuidados muros se reconvierten en el primer puerto privado de Zárate, Multipuerto. Esta empresa funcionó en las abandonadas construcciones adquiridas por Multipuerto Sociedad Anónima, la instalación de un puerto que luego se transformaría en Zárate Sport Sociedad Anónima, hasta el año 2000 con su cierre definitivo. Hoy sus ruinas son tapadas por el avance de la vegetación. Las embarcaciones que navegan por el Paraná observan su lento y progresivo abandono a orillas del río. Bueno, estamos acá. Seguimos con parte del recorrido. Hace poquito estuvimos acá cerquita, Meteor. El Meteor. Sí, la otra empresa. Y ahora estamos Reysol. Bueno, justo lo que le comentábamos, que enfrente teníamos otra fábrica abandonada, acá en Zárate, y bueno, acá esto que es una ruina. Es un peligro. Sí. Que era frigorífico, ¿no? Esto. A fines del 1800 frigorífico. Sí. Después, como en 1905 aparece el frigorífico Olímpico, y después por ahí podamos llegar a conseguir alguna imagen, deja de ser un frigorífico y un par de décadas más tarde se convierte en la Textil Reysol. Textil Reysol. Por eso lo conocen como el mes de los montes de Reysol. Muchas mujeres habrán laburado acá, entonces era Una gran ocupación. La mayoría era ocupación femenina y la mayoría vivía en el barrio. Acá. Lo mismo que el Meteor. Claro, concentraban el personal cerca, para que no se duerma. Exactamente, para estar lejos, digamos. Claro, para tenerlo controlado. Pero también Yo creo seguía que trabajando, por lo menos hasta donde yo estuve, que vine a traer cosas y todo. En 2014 seguía trabajando como un Depósito. fiscal de puerto, digamos. Claro. ¿Sí?
hace 10 años, como dijiste, 2014, Sí, hasta hace 10 años mantenía una ocupación residual, si se quiere decir, pero todavía de trabajo. Sí. Bien. parte de derecha, digamos, del edificio, o de la izquierda nuestra, sí, había oficinas que, o sea, el mobiliario estaba bueno y estaban ocupadas. Con lo del puerto que decís, vos tenés fotos de... Sí, cuando salimos a remar, sí, un par de veces, de la vista de allá para acá, así que bueno, ahora la vamos a subir. Las tenés vos, las sacaste vos. Claro, sí, Estaría bueno sí, para mostrar está muy cómo buena, salen. se ve aparte las dimensiones, podés compararla con el puerto que está al lado, así te das cuenta de las dimensiones que tiene. Bueno, si está esa foto estaría bueno también subirla para mostrar. Bueno, seguimos recorriendo a ver qué más encontramos de lo que fue la industria de Zárate. Dale. Bueno, seguimos. Camino al área de frigoríficos, pasamos por el prestado Parque de la Cruz. Se remota a fines del siglo XIX, precisamente en el año 1887. Unos padres misioneros se propusieron conmemorar las víctimas de la epidemia por la fiebre amarilla, razón por la cual se decidió levantar una cruz de madera y más tarde reemplazarla por materiales metálicos. Desde sus terrenos a orillas de la barranca, también puede observarse las tierras que pertenecieron al primer cementerio, sobre lo que hoy es la base naval. Esta área fue relevada por el GREP, Grupo Regional de Estudios del Pasado, sugiriendo que sea declarado Patrimonio Ambiental por su flora y fauna autóctona. Celulosa Argentina. Por las décadas del 30 y del 40, la ciudad de Zárate contaría con la impronta papelera como industria de vanguardia. En aquellos años, la gran celulosa argentina, en pleno auge de la revolución industrial y papelera, contaba con 500 puestos de trabajo de 22.500 habitantes que se estimaban para la época. En 1930 era casi un 4% de la población. Este número se cuadriplicaría para los años 50 y 60, convirtiéndose en una de las mayores ocupaciones laborales. La era digital desplazó el uso del papel, pero aún así, con 95 años de vida, sigue en actividad, con menos producción y menos empleo. Aún así, la madre papelera alcanzó casi un siglo de vida desde su fundación el 2 de febrero de 1929. Frigorífico Smithfield. Una actividad de gran ocupación, incluso de las más viejas. Desde 1905, este frigorífico, con una capacidad extrema de faena para la época, empleó a 150 operarios de los casi 5.000 habitantes en la ciudad, representando un 3% de la ocupación, y esto solo el primer día de trabajo. Con el tiempo y las guerras, la producción de carne iría creciendo a un ritmo significativo, logrando su auge con la Segunda Guerra, en una cantidad de 7.000 operarios en 3 turnos rotativos. Para los años 40, Zárate contaba con una población de 27.000 habitantes, por lo cual era la mayor ocupación, con casi el 25%, es decir, 1 de cada 4 habitantes en Zárate trabajaba en el frigorífico. En 1966 se produce el derrumbe de las 3 firmas, dejando a cientos de trabajadores en la calle. Luego, la etapa de la cooperativa Martín Fierro seguiría produciendo, en menor escala y durante un tiempo más. Hoy experimentan sus ruinas una transformación. Un complejo de departamentos con vista al río y hasta un polideportivo que inspiran al siglo pasado. Seguimos. Bueno, otro En el vistazo recorrido, de Zárate otro y otro de los de acá. Seguimos cerca del río. De Zárate. Este es el viejo frigorífico Smithfield. Que le dio de comer a toda Europa. Claro, Segunda durante la Guerra. Segunda. Tal cual. Ahora, bueno, lo reutilizaron las ruinas, no es lo que era del... ¿Cómo era la otra? Meteor Meteor y Rayson. Meteor, Claro. Rayson. Claro, ahora son un complejo de viviendas. Una Sí, bueno, de fondo también está el complejo del puente. El Zárate Claro, Paso Largo. sí. muy linda vista. Y también acá. está el DAM, el Diego Armando Maradona. Se juegan partidos Claro. de vóley, de básquet.
también es uno de los galpones reutilizados que hicieron un estadio de básquet. Sí. La idea es, Sí. creo, todo, ¿no? Está el proyecto del teatro, también me dijiste. Sí. Acá, bueno, atrás de donde estamos filmando tenemos el proyecto del teatro que también lo vamos a mostrar. Y bueno, Igual vos tomaste cuando íbamos recorriendo, tomaste todas las imágenes. Todo lo que el es el complejo. frigorífico para que Sí. sean todas las Sí. naves, las dimensiones. Tal cual. Sí. Tal cual. Bueno, de esta tierra con el- algo que vos estabas comentando que tiene que estar. Bueno, obviamente está este club, Defensores Unidos de Zárate, obvio. y Tiene que salieron estar. dos deportistas Hay dos deportistas de la claro, zona. que se tal consagraron cual. de forma mundial. Los dos jugaron la selección y los dos llegaron a una final. Nada más que uno salió campeón y el otro salió subcampeón. ¿Quién fue el que salió campeón? Bocini, Ricardo el Bocini de San Jacinto, ¿cómo se llama? No, de Lima. Y Goicoechea, Sergio Goicoechea. Claro. Llegó a la final. Llegó a la final gracias a él, las atajadas en los penales. Sí, ¿no? obvio, con Yugoslavia y con ¿Cómo, Italia. cómo olvidárselo? Jugó con el Diego. ni de casualidad. Tenemos algunos personajes, tenemos a escritor de Naranjo en Flor, También. Homero Pósito. Homero Pósito, sí. que después vamos a tomar una vista Bueno. de la calle Los Naranjos. que Estaría es muy bueno, linda sí, también. sí, sí. ¿Eh? Y ya que está, tenés un libro ahí. Mostrá un Sí, poco muchos para- de los datos que sacamos los sacamos de acá. del arquitecta Bacino. Bachino, sí. Mirá, hacia el pasado Zarateño, muy recomendable el La libro. verdad que sí, pero bueno. no Interesante. creo que Sí, se sí. consigan ya ejemplares de esto, ¿no? Hay que buscar No, mucho yo por creo que Mercado ahí Libre, hay por ahí una- con suerte, una pero... biblioteca. Por ahí en la biblioteca está. Ah, La sí, biblioteca municipal, sí, algo por de ahí en eso, ese si lugar lo ponen. Estaría bueno para escanearlo, Sí, hacer algo sí, sí. para... Yo algo- Digitalizarlo. Algo más que digitalizarlo, iba a contar, bueno, que hoy Zárate, nosotros mostramos industrias que ya no están más, Sí. que desaparecieron en el siglo pasado, pero hoy se reconvirtieron y hoy hay más de 20, 30 fábricas. Sí, hay mucho. O sea, si vos No, vas a zona Zárate, las industrial. fábricas que hay un montón, o tenés sea, para tirar. que mantuvo esa línea y la siguió desarrollando más. Hoy Sí, es una un polo ubicación industrial. muy buena frente a Y Río, bueno, tiene muchos puertos. mucho, Claro, uno tiene de los puertos el- muy importantes, que tiene el movimiento puente, de que auto. es la salida a la Mesopotamia, a Brasil, a Uruguay. Mercosur. Mercosur, la salida del Mercosur. Buena ubicación. Eso estaría bueno porque el puente de Brazo Largo se desarrolló Se le dice polo logístico. polo logístico. Polo logístico por la ubicación que tiene, salida al río, que sale al mar, Ajá. y el cruce hacia países limítrofes como Brasil, Uruguay, Sí. Paraguay. Sí. Y otro dato para agregar así, dato random. Sí. Se llama Puente Zárate Brazo Largo, le dicen Puente Zárate Brazo Largo porque une la localidad de Zárate con la localidad de Brazo Largo en Entre Ríos. Claro. Pero este complejo en realidad es Bartolomé Mitre. Sí. Y el segundo puente el General Urquiza. Está muy bueno. Eso- que lo esos comentes, son los sí. nombres de los puentes. Esos son los nombres puentes. oficiales. Sí, El los complejo se llama Bartolomé Mitre y Urquiza. Ujú. Le decimos Brazo Largo. Sí. Pues. Porque son porque dos. Ustedes une saben las que dos cuando localidades, claro. Este está sobre el río Paraná de las Palmas, pero en el Paraná-Guazú, que es realmente el límite entre Buenos Aires Y Entre San Martín Ríos. de Entre Ríos, Claro. es el segundo puente. Claro, hay una distancia Complejo entre medio de decía los 35 dos. 40 kilómetros aproximadamente. Sí, 25 kilómetros. Claro, más sí, o por menos. ahí, sí. Más o menos Claro, que 25. toda la isla. En el medio tenés Paranacito. Sí, después vas teniendo todo para el lado de Entre Ríos. Para Y la- este puente se desarrolló también, porque Zárate se desarrolló mucho con la parte que vos mostraste de la aduana, cuando pegamos la vuelta en la Sí. rotonda, donde fue la primer balsa, y acá un poquito más, será 500 metros, 600 metros, está lo que era el ferry. Bueno, debajo de las columnas, Claro. debajo de las columnas, unos metros más, estaba lo que era la parte del ferry que venía, Justamente, digamos, se desarrolló- Vehículo. Sí. cruzaban la balsa y los vagones de Sobre los todo el trenes. ferrocarril. Pasajeros. ¿no? Subían el ferrocarril y te lo llevaban hasta Ibicuy, creo que estaba el puerto Sí. donde desembarcaban los barcos. Eso tuvo una demanda tan grande y un desarrollo comercial tan grande y de transporte y demás que con el tiempo tuvieron que desarrollar lo que es el puente Brazo Largo, que creo que se inauguró en el año 76 y ustedes ven lo que es hoy. 75. 75. Sí. Bien, 75. Y bueno, hoy es la salida del Mercosur. Sí, y es nuestro emblema. Bueno, Sí, mi- Zara, mi viejo tal cual. trabajó en ¿Ah, sí? el puente. Sí, le dio la Mi viejo mucha también gente trabajó en el Fue una puente. obra muy grande de Techín Sí, también. sí, esa. Sí, Techín. Sí. Tiene muchos mitos de este puente. No, bueno, están, demasiado. están vueltos en mitos. Bueno, un puente que estuvo muchos años sin peaje, muchísimos años. Eso Sí, no sí. lo sabía tampoco. No, no. Muchísimos años y después, bueno, un gobierno que por el tema del mantenimiento del puente, creo, y de otras cosas más, Empezó a cobrar. se empezó a cobrar un peaje. Buenísimo. Che, vemos algo del ferry si quedó algo, Vemos. unas imágenes para Dale. mostrar. Seguimos. Seguimos. Lo que una vez fue un caserío a orillas del improvisado puerto,
dio paso al río. Su posterior balsa y el ferry fueron transformando la ciudad junto con el cruce del Paraná. 120 años más tarde, el pueblo se transforma en ciudad. El puente Brazo Largo sería el principal protagonista de esta obra para Zárate. El puente Brazo Largo cruza el río Paraná en Zárate. Consiste esencialmente en dos puentes principales, denominado complejo por tal motivo. Cada uno de los puentes tiene una longitud de 550 metros, a 50 metros del nivel del río. Los viaductos alcanzan 6,5 kilómetros en el caso de la carretera y 10 kilómetros en el caso ferroviario. El proyecto de los puentes fue adjudicado en licitación por Techín. Corresponde a una estructura metálica sostenida por dos torres convergentes al coronamiento a 120 metros de altura, ejecutadas en hormigón armado y fundadas sobre pilotes de 2 metros de diámetro, con 73 metros de longitud máxima. Para la construcción se removió 3 millones de metros cúbicos de suelo. El hormigón armado de las estructuras construidas alcanzó un volumen de 560.000 metros cúbicos y demandó 60.000 toneladas de acero para sus armaduras. En ambos puentes se emplearon 10.000 toneladas de estructura metálica elaborada en talleres nacionales y 1.300 toneladas de cable de suspensión. Trabajaron simultáneamente 2.500 operarios. La obra llevaría 7 años hasta su finalización e inauguración en 1977. Hoy, el complejo Brazo Largo no solo es la unión de dos provincias, sino más bien es la puerta a los países vecinos. Por tal motivo se lo conoce como el canal al Mercosur, para llegar a Uruguay, Brasil y Paraguay. Las actividades frigoríficas y papeleras se transformaron y reubicaron, dando nacimiento a una ciudad industrial. Con más de 20 fábricas de megaproducción, sigue siendo una ciudad que garantiza la ocupación obrera. La difusión de las cualidades de la zona, su población de más de 140.000 habitantes y la ubicación estratégica hidrogeográfica favoreció la llegada de varios grupos empresariales, nacionales y extranjeros. Empresas como Bayer, Holcim, Softy, Toyota, Petrobras, NASA, Mercedes-Benz y las cerveceras Isemet y Quilmes, entre otras, son referentes del polo industrial. El pasado 19 de marzo, la ciudad de Zárate cumplió sus 170 aniversarios. Llegamos al final. Al final del recorrido, el famoso ferry. Este era el ferry que vos decías, Sí. Claro. que fue lo que después... Claro, te llevaba hasta. Te cruzaba. Te conoce por dos nombres. Entre Ríos. Entre Ríos, sí. Hasta 1975 se hizo la obra. Después quedó clausurado esto. Y en abandono, es una lástima. La cámara donde ubicaste, Esteban, La cámara. La cámara, porque se ve parte de lo que fue el ferry viejo y atrás lo que puente. es el puente nuevo. Claro. Igual después tomamos una imagen más para que vean, pero lo que queda es esto, es muy poquito. Nah, No queda mucho más. nada. Bueno, pero bueno, en su momento fue muy importante. Acá se hicieron muchas películas también en su Sí. época, claro, arriba del ferry. Sí, hay otra que también filman en el frigorífico, no me acuerdo si Funes un gran amor, pero un elenco Sí. con Moria Kazan, Andrea del Boca, una película muy representativa por lo que fue Zárate en su momento, Claro. en los 40 más o menos, y la actividad del frigorífico. Sí. Bueno, Bueno. como siempre, Dale, El mangazo. vamos con el manqueo. dale, suscríbete. Suscribite, seguinos Sí. en las redes Compartí. sociales. Compartí. Like en todas las Dale like. redes, Sí. y si tenés algún pueblo que vos conocés y que te gustaría que forme parte de Buenos Aires de Adentro, Te leemos. comentanos acá abajo que nosotros vamos hasta allá y seguro va a haber algo para comentar en nuestro canal. Dale. Nos vemos. Nos estamos Bye, viendo. bye. Hasta la próxima.